Oh querido Padre que estás en los cielos, pedimos que tu Santo Espíritu nos enseñe por medio de tu palabra lo que tú quieres decirnos en esta tarde. Gracias por tus bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Viene un Elías. ¿A qué viene? A predicar el mensaje que necesitamos para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo muy pronto en las nubes. Así como Juan el Bautista predicó para preparar al pueblo para la venida del Hijo de Dios, así Elías, el último Elías, va a predicar lo que se tiene que predicar para poder preparar a las personas para la venida de este Hijo de Dios, que Él vendrá y librará ahora sí por una vez por todas el pecado de cada uno de nosotros. Te animo a que te quedes hasta el final de este video, porque Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Bendiciones. Hoy hablaremos del mensaje de los que llevan el espíritu del profeta Elías. Ese es el mensaje que se tiene que predicar. Hace tiempo me preguntaron, ¿cuál es el mensaje del Elías? Sabemos que viene, pero ¿cuál es el mensaje? Son dos frases que componen todo el mensaje de Elías. Estudiemos. El mensaje es: no rocío, no lluvia, hasta que yo diga, por mi palabra, dice la palabra de Dios. No rocío, no lluvia. Este fue el mensaje de Elías y es el mensaje para hoy, antes de la venida de Jesús. Busquemos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, comenzando desde el versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 17, comenzando desde el versículo 1. Y dice así: Y Elías Tisbita, que era de los habitantes de Galad, dijo a Acab: Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino conforme a mi palabra. Elías Tisbita, que era de los habitantes de Galad. ¿Pero dónde está Galad? Vamos a buscar Josué, el libro de Josué, versículo 21. Vamos a buscar Josué, capítulo 21, versículo 38. Josué 21, 38. En pocas palabras, ahí dice: y de la tribu de Gad, Ramot en Galad, con sus elegidos. Quiere decir que Gad era la tribu y Galad era una ciudad. Entonces, Elías era de la tribu de Gad. G-A-D. Vamos a ver Apocalipsis 1, del 1 al 3. Apocalipsis 1, del 1 al 3 menciona a los 144,000 y de dónde son. Y dice el 1: y después de estas cosas, vi 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del oriente, teniendo el sello de Dios viviente, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había sido dado hacer daño a la tierra y al mar. Ahora el versículo 5 dice: de la tribu de Judá, 12,000 sellados. Apocalipsis 1:5. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Saben que la tribu de Dan, D-A-N, no aparece en las tribus selladas de Apocalipsis 7, del 5 al 8. No aparece. Ahora, Gad, una tropa lo vencerá, pero él vencerá al final. Eso es lo que dijo el libro de Génesis. En Génesis 49:19 dice: Gad, una tropa lo vencerá, pero él vencerá al final. Entonces quiere decir que Gad es una tribu vencedora. De ahí viene el profeta Elías. ¿Y qué vence? Bueno, vence el pecado, vence la tribulación, vence las cosas malas, vence el tiempo malo, vence tantas cosas.
Elías, el espíritu de Elías, que brotará en este tiempo, viene con un espíritu vencedor, como la tribu de Gad. La palabra de Dios habla acerca de la profecía de los últimos tiempos. Y dice en Malaquías capítulo 4, versículo 1. Malaquías 4, 1. Y dice, porque aquí viene el día ardedor como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán hojarasca, y el día que viene los consumirá, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Qué triste es saber que en el tiempo de Elías, solo él pensaba que quedaba. Entre casi 1 millón de personas en la población, y tal vez un poquito más, él pensaba que era el único. Aún así, 7,000 rodillas más una no eran nada comparado con tanta gente que no apoyó el mensaje de Elías. ¿Cuántos no creyeron? Aproximadamente 1 millón. Hoy la población es de un poquito más de 8.5 billones de personas. Me hago la pregunta, ¿cuántos no creerán? ¿Cuántos se burlarán? ¿Cuántos se pondrán en contra del mensaje de Elías? ¿Cuántos tratarán matar al Elías que viene? ¿Y cuántos van a abrazar esta verdad? No sabemos, pero sabemos, lo único que sabemos es que somos y seremos la minoría. Seremos muy pocos los que quedemos. Ahora, el espíritu de Elías, en el tiempo final, tengo pensado que es una misión, un grupo con una misión, un movimiento de personas, un ministerio que predique el mensaje de Elías y un mensaje fuerte como el mensaje de Elías. No sé, pienso que Dios va a usar cada tipo de persona, las personalidades, los recursos que tenga, lo que sea, para dar su mensaje final a este mundo que perece. Estas personas o estos grupos alrededor de todo el mundo van a estar hablando lo mismo, pero en diferente lugar y con distintos mensajeros. El mensaje es el mismo. No va a haber rocío, no va a haber agua, sino por mi palabra. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, ya se lo habían advertido al pueblo de Israel. Vamos a ver Deuteronomios 11, 13 y 14. Deuteronomios 11, 13 y 14. Y dice, y sucederá, o sea, en el futuro, que si oyereis diligentemente mis mandamientos, que os mando hoy, de amar a vuestro Señor, nuestro Dios, y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que te daré la lluvia de tu tierra a su debido tiempo, la lluvia primera y la lluvia tardía, para que recojas tu trigo, tu vino y tu aceite. Interesante. Dice, mirad por vosotros mismos, que vuestro corazón no se engañe, y os desviéis y sirváis a dioses ajenos, y los adoréis. Y dice, entonces se encenderá la ira del Señor contra vosotros, y cerrará los cielos para que no llueva, y la tierra no dé su fruto, y no sea que perezcáis pronto de la buena tierra que el Señor os da. No lluvia, no rocío, no victoria sobre el pecado, no sellamiento. ¿Qué era lo que había pasado? Y aquí es donde vamos a comenzar a ver lo que se tiene que predicar. En Primera de Reyes 12, 28 y 29, habla de algo que Elías estaba refiriéndose cuando dijo, tú y la casa de Israel han pecado contra Dios, por eso no va a haber rocío ni lluvia. Primera de Reyes 12, 28 y 29 dice, entonces el rey tomó consejo e hizo 2 becerros de oro, y este es Jeroboam. Hizo 2 becerros de oro y les dijo, mucho os es subir a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Esta frase se mencionó saliendo de Egipto, antes de subir al Sinaí,
por segunda vez Moisés se encuentra con el pueblo adorando un becerro de oro. Ahora Jeroboam hace 2 becerros de oro. ¿Y a dónde los pone? El siguiente versículo dice, y puso el uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue su pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo una casa de lugares altos, y nombró sacerdotes a los más humildes del pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Se agarró de las personas que no se pueden defender, que tal vez no estudian la palabra, para que pudieran hacer lo que él les dijera y ellos no supieran nada. El pecado a veces de muchos es engañar a la gente, y eso es el final. La guerra se gana con engaño. Dice un dicho chino. El pecado de Acab se encuentra en Primera de Reyes 16, del 29 al 34. Y vamos a ver aquí lo horrible que es salirse de los caminos de Dios. Y dice el 29, Primera de Reyes 16, 29, y dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes de él para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y el Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. En el tiempo de antes, el rey era el dirigente espiritual del pueblo. Y cuando los reyes andaban bien con Dios, el pueblo andaba bien con Dios. La gente parecía que les gustaba copiar lo que el rey hacía. Si el rey hacía una cosa, también ellos hacían. Si ellos tomaban el agua de una forma, todos querían tomar igual. O sea, seguían al rey. Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios, y por consiguiente el pueblo lo siguió. ¿Qué hizo? Hizo una alianza con Baal. La palabra Baal viene de la palabra Babel. Allí es donde confundió Dios las lenguas. Entonces quiere decir que Babilonia, que quiere decir confusión, viene desde Babel, cuando Dios confundió las lenguas para que no siguieran la construcción de la torre. Qué tristeza que una unión de matrimonio sea entre 2 personas que creen lo opuesto, pero una de ellas tiene que ceder, tiene que hacer el compromiso de seguir a la otra. Y Acab, como dirigente religioso del pueblo de Israel, en igual de traer a la mujer hacia los pies del Padre Celestial, él fue y adoró los dioses y los ídolos que Babilonia tenía. Dios quiera que podamos estar firmes en su palabra, no en iglesias, en su palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la inspiración? ¿Qué dice las cosas que Dios inspiró para nosotros? Este es un ejemplo de que no van bien las cosas. Éxodo 32 dibuja una imagen clara de lo que pasaba con el pueblo de Israel, aún después de haber recibido las tablas de la ley. Y al día siguiente, el 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. O sea, las ofrendas de paz, ¿cómo eran? Para el becerro y para el sacrificio a Jehová. Se hicieron las paces entre la adoración de la idolatría
y la adoración a Dios verdadera. Ahora dice que se levantaron, se sentaron a comer y a beber. ¿Qué clase de comida y qué clase de bebida? Es muy interesante. Y luego no nomás eso, se levantaron a regocijarse. En otras versiones dicen se levantaron a jugar. Bueno, ahora vamos a ver que Dios manda a Moisés y le dice, vete porque el pueblo ya se te descompuso allá abajo y vete antes de que los hiera y los mate a todos. Entonces, el 15 dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. 16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. 17, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento, o sea, de guerra. El 18 dice, y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar, oigo yo. ¿Qué clase de música estarían cantando? Que parecía que había guerra, que parecía que había pleito. Y dice, y aconteció que cuando llegó al campamento, el 19, y vio el becerro y las danzas, fíjense lo que estaba pasando, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Es muy peligroso burlarse de Dios, hacer lo que Él ha dicho que no, nosotros decir que sí. Hacer ofrendas de paz me llamó la atención. Por eso el mensaje de Elías en el tiempo de antes tiene que ser, en cierta forma, casi el mismo mensaje hoy. No lluvia, no rocío, no rocío, no lluvia. Asera es lo mismo que Aserá y Astoret, que es en plural, Astarot. Esto se menciona en la Biblia. Era una diosa de la fertilidad y del amor sexual. Fue la deidad principal de los cananeos. O sea, es interesante ver cómo el pueblo de Israel estaba envuelto en mucha fornicación. La idolatría llevaba en el tiempo de antes y todavía hoy, lleva a la fornicación y al amor sexual. Y el enemigo de las almas quiere que vendas tu cuerpo y que sirvas a Babilonia, que sirvas a esa confusión, que te sientas tan confundido que cuando estás participando con Asera, se te olvide todo. Y solo sientas felicidad en ese momento. Y que regreses, y que regreses, y que regreses, porque cuando ya no estás ahí ya no la sientes. Es como una droga. Dios nos promete paz sin fin. No tenemos que estar yendo y regresando, yendo y regresando. La paz es interior, no como el mundo la da, dice la palabra de Dios. Yo os la doy. Algo que podemos decir como el pueblo de Israel lo decía. Mira, yo como lo que quiero y Dios me bendice. Yo tomo lo que quiero y Dios me sigue bendiciendo. Yo puedo robarle a alguien y Dios me sigue bendiciendo. No me pasa nada. Yo estoy bien. Dios me cuida. Dios me bendice. Dios me da lo que necesito. Tengo todo. A Jesús también se le ofreció esa oportunidad. En Mateo 4, del 8 al 10, dice que el enemigo le dijo, todo esto que está aquí, te lo doy. O sea, todo. No te preocupes. Solo adórame. Ten cuidado cuando pienses que las bendiciones que el enemigo te está dando son de Dios. El enemigo te va a mantener contento. El enemigo te va a dar dinero, te va a dar una falsa paz, una falsa alegría.
Te va a traer una persona que te va a tener ocupado, que te va a tener distraído para no hacer su voluntad. Y tú tal vez digas, es que Dios me sigue bendiciendo. Ezequiel 8 habla acerca de los dirigentes del pueblo de Israel. Y le dice, mira estas abominaciones. Están con la espalda al templo y con la cara a la salida del sol. Te pregunto algo. Si Elías bajara del cielo y empezara a predicar este mensaje, ¿lo reconocerías como bueno? ¿O lo sacarías de la iglesia por predicar cosas que no van? Jezabel significa Babilonia. Acab, el pueblo de Dios. ¿Y dónde está Elías? No permitas alianzas ni compromisos con creencias que no están en la Biblia.